El trabajo infantil constituye un grave problema social que afecta a las naciones más pobres del mundo, repetidamente denunciado ante los grandes organismos internacionales sin que se consiga ponerle fin porque va siempre unido a situaciones de miseria insuperables dentro del injusto orden económico mundial. Se calcula que en África, Asia e Iberoamérica hay más de 250 millones de niños obligados a trabajar para ganarse el pan de cada día, sin otro destino que convertirse en mano de obra barata, heredando la ignorancia, el sudor cotidiano y la falta de esperanzas de sus padres. En muchos países no se castiga el empleo de mano de obra infantil porque se considera una desgracia familiar forzada por la necesidad de que hasta los más pequeños contribuyan al esfuerzo común por sobrevivir. Sin embargo, esa tolerancia obligada facilita la explotación de menores por parte de empresarios sin escrúpulos que abusan de las precarias condiciones sociales imperantes en las zonas donde instalan sus fábricas. Hay algunas partes del mundo donde esa explotación adquiere formas de moderna esclavitud. Los pequeños trabajadores son vendidos y comprados, quedando a merced de sus amos, carentes de los derechos más elementales y condenados a trabajar hasta que les llegue la muerte. El tráfico de niños alcanza magnitudes escandalosas, aunque resulte imposible establecerlas con precisión, pero permanece oculto sin que tampoco exista conciencia mundial sobre la tragedia de la esclavitud infantil. Enclavado en un rincón de la costa oeste de África, Benín es uno de los países más pequeños del continente y también uno de los más pobres de la región. La mayoría de sus 6 millones de habitantes vive en situación de atraso social, sufriendo graves carencias materiales. El mayor potencial económico de los países vecinos, sobre todo la gigantesca Nigeria, ejerce una irresistible atracción sobre las gentes de Benín, que adivinan un futuro mejor para sus hijos más allá de las fronteras, convirtiendo a su país en inagotable cantera de inmigrantes ilegales, incluidos los trabajadores menores de edad, y por tanto en principal proveedor de mano de obra indefensa para el tráfico de pequeños esclavos. Rara es la semana en que no se detecta la salida clandestina de grupos de niños a través de las permeables fronteras de Togo o de Nigeria. Y sin embargo, la policía solo detiene a una mínima parte de las criaturas exportadas como si fueran ganado humano, tras haber sido vendidas por sus padres o arrancadas del seno familiar mediante el engaño de falsas promesas laborales. Semanas atrás, la opinión pública mundial se conmovía ante la denuncia contra un barco nigeriano, el Etireno, que navegaba por las costas del oeste de África transportando a más de 200 niños de Benín destinados a la esclavitud en los países vecinos. Durante varios días se especuló con la suerte de esas criaturas hasta que finalmente el buque se vio obligado a regresar a Benín y solo fueron encontrados a bordo 23 niños que viajaban sin acompañamiento familiar, confundidos entre los pasajeros. El barco quedó anclado en espera de una decisión judicial. Y mientras avanzan las investigaciones, tanto el capitán Onome como su tripulación se niegan a hacer declaraciones, confiando en que no haya pruebas ni testigos suficientes para condenarlos por un delito de tráfico de seres humanos. Entretanto, las 16 niñas y los 7 niños rescatados del Etireno han sido acogidos por la organización humanitaria Tierra de Hombres y se encuentran en la ciudad de Cotonú compartiendo techo y comida con otros 40 chavales igualmente salvados de la explotación y el abandono.
Todos son criaturas con la infancia truncada por distintas experiencias amargas. Unos, hijos de familias rotas, se vieron expulsados de sus casas y arrojados a las calles. Otros, tras servir como criados sin salarios, sometidos a vejaciones y malos tratos, acabaron en la mendicidad. La mayoría estaba destinada a la esclavitud, como los que iban a bordo del Etireno, que suman más de la tercera parte de los inquilinos de este centro de acogida, acertadamente denominado Oasis. Las leyes de Benín impiden entrevistarlos o identificarlos ante una cámara, pero sí permiten retratarlos mezclados con sus compañeros del internado. Y aunque tampoco puedan hablar públicamente sobre lo ocurrido mientras el asunto esté sub iudice, cuentan en privado que en el mismo barco viajaban otros muchos niños como ellos, que fueron entregados a sus compradores por medio de piraguas en las playas de Gabón. Por el momento, estos críos infortunados no pueden volver a sus aldeas de origen hasta que se estudie cada uno de los casos y se decida si es posible la reintegración familiar. Todo depende de que fueran vendidos por sus padres o de que estos actuaran de buena fe, engañados por los traficantes. Solo en ese caso, y una vez establecidas garantías de que no volverían a ser expulsados de su comunidad, regresarían finalmente a sus antiguos hogares. Pero si hubo más niños en el Etireno, resultará imposible localizarlos y arrebatárselos a sus compradores. Al igual que ha ocurrido con miles de criaturas, su pista quedará perdida en unas lejanas plantaciones agrícolas de las que jamás lograrán escapar. Y estas pobres gentes nunca conocerán el destino de los hijos que entregaron a cambio de un puñado de promesas y de monedas. El caso del Etireno produjo un escándalo mundial que sirvió para llamar la atención internacional sobre un problema ignorado como es el de la esclavitud infantil en África. Sin embargo, se trata solo de una tragedia más, entre las muchas vividas por cientos de miles de niños condenados a trabajar duramente desde muy pequeños, cuando no sometidos a un infame tráfico de mano de obra esclava. En todas las aldeas de Benín hay una o varias historias dolorosas que contar sobre el tráfico de niños, porque en todas las aldeas hay familias que han sufrido las amargas consecuencias de la vieja costumbre campesina de enviar a alguno de sus hijos en busca de fortuna a las ciudades. Una experiencia que casi siempre acaba mal, perdidos ya los valores tradicionales de la sociedad africana. El tráfico de niños en Benín se apoya en una práctica tradicional e incluso se apoya en la idea africana de la familia ampliada. Pero si la cultura local puede explicar en parte ese fenómeno, en ningún caso puede servir para justificarlo ni para protegerlo. Es un fenómeno inaceptable y el UNICEF luchará siempre contra ese fenómeno. Hay una tradición local, como usted sabe, la llamada tradición Bidonigón, según la cual las familias campesinas pobres envían a alguno de sus hijos a la ciudad para servir en familias más pudientes, lo que permite a los niños socializarse e ir a la escuela. Pero eso era así en el pasado, ahora ya no. Ahora hay abusos. Los niños trabajan en condiciones horribles, son maltratados, y es un fenómeno contra el que hay que luchar. Y toda la sociedad beninesa debe luchar. Sin embargo, la explotación y el tráfico de mano de obra infantil en la costa oeste de África constituye un secreto a voces, cuyo enorme volumen hace muy difícil ocultarlo. Aunque las cifras sean imposibles de establecer como en todo tráfico delictivo, las principales organizaciones humanitarias internacionales manejan estimaciones de una enorme cuantía, y también abundan los testimonios sobre el funcionamiento de este despiadado mercado de niños. Las 66 criaturas acogidas en el internado de Tierra de Hombres, la mayoría niñas entre 7 y 12 años, ofrecen un puñado de ejemplos vivos sobre una tragedia colectiva que alcanza grandes proporciones. En el término de tráfico de niños hablamos de alrededor de 200.000 niños en la zona, y en países como el Benin no existen estudios específicos por ser una forma oculta de transitar los niños exactamente para poder determinar cifras. Se habla de 30.000 los estudios que han salido, pero no son fuentes fiables para poder decir que el Benin solamente exporta ese número de niños. Hay un porcentaje de padres inescrupulosos o que ya están muy afectados por la pobreza y que llegan a vender a sus hijos.
Pero hay un fenómeno que es de abuso de confianza que hablamos nosotros. Los traficantes o los mafiosos van y narran a los padres que son analfabetos, le dicen que van a llevar a su hijo a una vida mejor en países un poco más desarrollados del África, y hay un sueño o una intención de que ese niño pueda surgir en mejores condiciones que en su propio poblado, y lo dejan entonces ir. Si sabemos que las bases de este tráfico es la pobreza infantil, es la pobreza de las familias, es el gran número de niños que existen en cada familia, saber que hoy día cada familia beninesa tiene 5 a 6 niños menores de 15 años. Entonces la presión económica de cada familia es muy fuerte. Casi ninguna de estas criaturas figura inscrita en los censos de población y ni siquiera sus nacimientos fueron registrados, lo cual, unido a su bajo nivel de conocimientos, dificulta la localización de sus familias y muchas veces incluso impide establecer su lugar de origen. Todos los niños del centro Oasis llegaron conducidos por la Brigada de Menores, que los recibió de manos de la Policía de Fronteras cuando iban a ser enviados a otro país. O más simplemente, que los encontró vagabundeando solos o en pandillas tras verse abandonados por sus padres o haber escapado de las palizas que les propinaban sus amos en el trabajo. Aquí esperan a que se esclarezca cada una de sus historias, pero la única forma eficaz de determinar las circunstancias de cada caso consiste en recoger los testimonios de los propios niños, tras crear un clima de confianza. Por eso los asistentes sociales conversan una y otra vez con ellos, extrayendo de sus memorias todos los recuerdos amargos que configuran sus dramas personales. A Chantal cuesta sacarle las palabras, pero ha contado que cuando sus padres se separaron, tuvo que ponerse a servir como criada de un estudiante de medicina que castigaba sus torpezas golpeándola con un bastón y la torturaba por medio de corrientes eléctricas. Un día decidió no aguantar más y escapó. Chantal acaba de cumplir 9 años. Desde hace un mes espera que alguien le busque un rincón donde crecer y vivir con dignidad. Moisés tiene 10 años. Su padre era agricultor y su madre vendedora ambulante. Como no podían seguir pagando la escuela, le buscaron trabajo. Un hombre se ofreció a emplearlo como vendedor de pescado en Costa de Marfil y se lo llevó en una camioneta con otros 7 niños de la misma aldea. Pero la policía los detuvo cuando cruzaban Togo y los repatriaron. Moisés ha quedado muy marcado por la experiencia y asegura que nunca más volverá a viajar. Todas las noches sueña que regresa a casa y a su escuela. Richard está desconcertado. Cuenta que su padre lo vendió y lo mandaron a Nigeria en un camión. Allí pasó algún tiempo, no sabe exactamente cuánto, vendiendo bebidas alcohólicas en un bar y como criado de los propietarios. Un día perdió un dinero, le acusaron de ladrón, lo golpearon con saña y le amenazaron con matarlo. Entonces escapó. Después de vagabundear una temporada, la policía lo detuvo y lo repatriaron a Benín. Richard tiene 9 años. Dice que no puede volver a su casa porque sabe lo que le espera, ya que todos sus hermanos han sido vendidos como lo fue él. Érico tiene la misma edad y su historia es parecida. Explica que su padre lo vendió a unos amigos extranjeros, aunque no sabe cuánto pagaron por él, y que lo metieron en un coche junto a 3 niños más. Dice que ahora está contento, aunque teme que no podrá volver con su familia y tendrá que aprender a vivir solo. A los 12 años, Noelí tiene ya un duro pasado que recordar. La señora a la que servía de esclava la azotó durante meses con una vara hasta cubrirla de cicatrices. Como las palizas iban a más, decidió fugarse y pasó varios días en la calle, alimentándose de basuras, hasta que una mujer la llevó a un hospital. Cuando llegó a tierra de hombres, tenía el cuerpo lleno de heridas y está a punto de perder un ojo. Noelí quiere estudiar y constantemente pide que le compren libros y un uniforme para ir al colegio. Ignora que a su edad el sistema escolar de Benín la considera demasiado mayor para admitirla en sus aulas.
Ninguno de estos críos tiene edad suficiente para comprender que su futuro está lastrado con dificultades de todo tipo. El primero y más grave de sus problemas comunes se encuentra en la incertidumbre de su reintegración en las mismas familias de las que fueron expulsados, porque aunque sus padres volvieran a acogerlos, siguen careciendo de los medios precisos para asegurarles la educación que nunca pudieron darles. Estos niños, más de la mitad, son analfabetos, es decir, nunca han ido a la escuela, especialmente los niños que van entre 9 y 13 años. Y tenemos también alrededor de 30% de niños que han ido a la escuela, pero que han abandonado la escuela. Con los niños más pequeños también encontramos la misma dificultad, pero el momento que hacemos la reintegración, es más fácil para nosotros poder encontrar una escuela para ellos y convencer a los padres que la mejor alternativa para los niños es escolarizarlos en lugar de enviarlos a trabajar. Pero por los niños entre 9 y 13 años, nosotros tenemos la dificultad de que las escuelas no los reciben porque están con una edad superior a la que ellos han aprobado para el ingreso. Si jamás pisaron una escuela, estos niños tampoco recibieron nunca los cuidados médicos indispensables. Por eso, vacunarlos contra las enfermedades de mayor riesgo en la zona es una de las tareas más urgentes. Y también un pequeño acontecimiento para el que se visten con las mejores galas de que dispone el vestuario del internado. Los más pequeños no entienden esta atención dolorosa, pero las lágrimas que derraman en el ambulatorio son las únicas de sus vidas sin motivo grave ni amargura alguna. Una visita al poblado lacustre de Gambier, donde las agencias turísticas confunden una vez más el atraso con el exotismo, permite contemplar las duras condiciones en que sobreviven las gentes de Benín, practicando una economía de subsistencia. Aquí los niños carecen de otro horizonte que perpetuar la pobreza crónica de sus mayores, ejerciendo sus mismos oficios ancestrales. El trabajo infantil es una de las consecuencias más dolorosas de la miseria. Y entre las estadísticas que resumen las penurias de este país, destaca la cifra de 400.000 niños forzados a ganarse el pan como los adultos. Basta con navegar unos minutos por el lago Nacomé para encontrar pescadores de muy pocos años que echan las redes en sus aguas o que bucean una y otra vez en busca de moluscos. En los campos de cultivo, millares de críos acuden al Tajo junto a sus padres y hermanos mayores, cuando no los reemplazan en las tareas más penosas. Muchos tienen un destino aún peor. Se calcula que 8 de cada 100 pequeños trabajadores acaban siendo comprados y vendidos en el clandestino mercado de esclavos, condenados al desamparo, la soledad y el desarraigo. Los aldeanos explican que los traficantes visitan a los más necesitados, les llenan los oídos de promesas y les ponen unas monedas en la mano como anticipo de los sueldos que los emigrantes infantiles habrían de mandarles. Así, este matrimonio perdió al mayor de sus 4 hijos, cuyo paradero desconoce desde hace más de un año. Para impedir tales engaños, en muchos poblados se han formado comités populares, impulsados por organizaciones humanitarias como UNICEF y Tierra de Hombres. Integrados por los jefes tribales, los alcaldes y los vecinos más notables, se ocupan de prevenir a la población rural de los peligros que comporta enviar a sus hijos a trabajar lejos de su control. Además, estos comités se encargan de denunciar ante las autoridades tanto los malos tratos contra los más pequeños en el seno familiar como cualquier otro tipo de abuso. Pero sobre todo, vigilan los casos de ausencias injustificadas de los niños de cada aldea, tratando de impedir que los campesinos con menor conciencia y mayor angustia económica lleguen a poner el futuro de algunos de sus hijos en manos de los traficantes. Todas y cada una de las comunidades que forman esta región están consideradas como puntos de riesgo de niños maltratados, colocados con otras familias u objeto de tráfico. Así es aquí. Por eso, en cada comuna como esta, se han creado comités para ejercer la vigilancia y la denuncia,
para luchar contra la salida injustificada de los niños de las aldeas. Muy pocas de las criaturas que desaparecen entre las manos de los traficantes consiguen escapar y regresar a sus hogares. Marie es una de ellas. Se fugó de una plantación en Burkina Faso y tras un largo y accidentado viaje volvió para contar todas las penalidades que había pasado. Escuchándola, su madre se tapa la cara, emocionada y avergonzada de haberse dejado engañar. Otros 2 de sus hijos siguen en manos de los esclavistas. Sin embargo, el gobierno de Benín trata de minimizar el tráfico de niños, atribuyendo el empleo de mano de obra infantil a las ancestrales tradiciones africanas. Se trata sobre todo de un problema de trabajo infantil, de menores que aún no tienen edad para ir a trabajar, pero cuyos padres autorizan que vayan a trabajar, o que sus propios padres, por razones de orden económico, aceptan el ponerlos en manos de otras personas, generalmente algunos parientes, porque consideran que disponen de más medios para ocuparse de sus hijos. Pero hay que decir ante la comunidad internacional que lo que se ha presentado como un caso de trata de niños, de tráfico de niños en Benín, no ha sido tal, sino una distorsión de la verdad. Una simple visita al populoso mercado Dang Topa, en el centro de Cotonou, sirve para comprobar la magnitud del problema en este rincón de África. Miles de niños se emplean como vendedores, cuando no se esfuerzan como bestias de carga o sirven de lazarillos medievales. La dura realidad desmiente cada día los paliativos oficiales al tráfico de mano de obra infantil, porque muchos de los críos que aquí trabajan son fugitivos de la esclavitud que encontraron refugio entre el caos de este hormiguero humano donde luchan para ganarse la vida. Los trabajadores infantiles son más dóciles y fáciles de engañar que los adultos. Obedecen sin responder a los golpes. Si no rinden, se les despide con un bofetón y, sobre todo, salen muy baratos. Sin derechos laborales, los comerciantes los contratan cada amanecer a cambio de una limosna, porque su única meta es sobrevivir día a día, junto a las ratas y entre la basura, en las orillas fétidas del río. Solo los más afortunados son recogidos por la Brigada de Menores y conducidos a instituciones como el llamado Carrefour de Kut, dependiente del Arzobispado de Cotonou. El número de sus huéspedes cambia cada día. De los 74 ocupantes actuales, 34 proceden directamente del tráfico de menores. Miles han pasado ya por las precarias instalaciones de este albergue, que abrió sus puertas en 1986. Según nuestras propias estadísticas, evaluamos el número de niños en unos 600 por año, aunque el número es mayor porque esa cifra son solo los que recoge la policía cada año. Y los del tráfico clandestino, los que cruzan las fronteras, no tenemos ni idea de cuántos pueden ser. El precio en general está en función de las necesidades de los padres. A veces no sacan mucho, porque los que vienen a buscar a los niños son parientes suyos. Así que el precio suele ser entre 2.000 y 15.000 pesetas. Los adolescentes son quienes peor llevan el confinamiento mientras se aclara su situación familiar. Estos chicos cuentan que formaban parte de un grupo de 20 menores detenidos cuando los traficantes intentaban hacerlos cruzar clandestinamente la frontera de Togo. Para ellos, la inmigración era una aventura y culpan a los más pequeños del grupo, niños de 10 y 11 años, de haber despertado las sospechas de la policía. Como en casi todos los órdenes de la vida, también en el tráfico de menores las hembras tienen un destino mucho más duro que los varones. Así, estas niñas del norte de Benín fueron interceptadas por la Brigada de Menores cuando se dirigían a Nigeria, donde las esperaban los riesgos de la prostitución. El responsable del Carrefour de Kut explica que a sus 12 o 13 años ya han sufrido toda clase de vejaciones. Les han practicado la ablación sexual, las han vendido,
las han maltratado y golpeado. Todo ello con el acuerdo de sus familias. Todo ello conforme a unas tradiciones ancestrales que amparan las modernas formas de sometimiento y explotación. Parece que la esclavitud persiga a Benín como una maldición histórica. Un monumento en la playa de Huida recuerda que aquí estuvo uno de los principales embarcaderos utilizados por los antiguos mercaderes de hombres y que de estas tierras salió la mayor parte de los esclavos enviados a América. Pero los escasos turistas que visitan la ruta de los negreros ignoran que aún existen cientos de vías clandestinas por las que prosigue el vergonzoso tráfico de seres humanos, y que la esclavitud todavía hoy encadena cruelmente los destinos de decenas de miles de niños en el oeste de África. Niños que se compran y venden como si fueran animales o mercancías, que no llegan a asimilar la tragedia a que se ven condenados, que tampoco pueden rebelarse contra su amargo destino y que miran al futuro perplejos, siempre pendientes de cualquier decisión ajena que pueda cambiar el curso de sus vidas. Dame